Techos para los estacionamientos de INACAP. Los integrantes son Sebastián Pardo, Roberto Muñoz, Javier Sepúlveda, Jennifer Alarcón y Fernando Urrutia. Esta es de la asignatura de Cálculo Diferencial con el profesor Marcelo Caamaño. La etapa 1. Definición del proyecto. En este proyecto se hará una fabricación de techos para los estacionamientos de la sede de INACAP Chillán, con el fin de brindar una mayor satisfacción para los estudiantes, docentes y además de los directores que trabajan en la sede, ya que se sabe que en los últimos años hemos tenido muchas olas de calor, lluvias y así evitar las fatigas de las personas en los vehículos estacionados. Tema de investigación. El tema de investigación es el presupuesto que va a tener el proyecto, la aprobación del encargado de la sede y la observación del terreno en el momento de construir. En las nociones matemáticas usaremos la trigonometría, funciones polinómicas, sacar ángulos, elevaciones y además de la inclinación que tienen. Además incluiremos las razones trigonométricas. Problemas para abordar. Que las medidas no sean las adecuadas para instalar el zinc y que el presupuesto se eleve a lo que se tenía previsto. Objetivos y preguntas de la investigación. El objetivo principal es proporcionar protección y resguardo a los vehículos estacionados. Al tener un techo se evita la exposición directa de los vehículos a la inclemencia del tiempo como la lluvia, sol intenso, granizos, entre otros. Y esto ayudaría a minimizar el desgaste y daño causado por la prolongada a las condiciones adversas, como la decoloración de la pintura, el deterioro de los acabados y la corrosión. Además, proporcionaría sombra y comodidad a los estudiantes y docentes, y así mejorar la seguridad en general. Las preguntas son: ¿qué tan profundas deben ser las fundaciones para que el techo con una viga tan grande no se incline? ¿Qué tipo de mantenimiento se requeriría para garantizar la vida útil y funcionalidad? ¿Qué tipo de techo sería lo adecuado para un estacionamiento? Y por último, ¿qué problemas podría causar al futuro? Tema inicial del proyecto. El tema inicial para el techo de un estacionamiento es una parte importante de su estructura, ya que debe proporcionar protección tanto contra la lluvia como la del sol. Esta debe ser de material resistente y duradero a la intemperie, ya que pueden soportar la exposición constante a los elementos y va a tener una larga vida útil. Además, debe tener el diseño adecuado, ya que se debe permitir un drenaje eficiente para la lluvia. Esto se puede lograr con una pendiente adecuada y canaletas de drenaje bien ubicadas. ¿Qué haremos? 1. Presupuesto. ¿Qué resultados tendremos? Costo total. ¿Para cuándo estará hecho? En 3 días. ¿Quién o quiénes lo harán? Los estudiantes de la sede. ¿Qué necesitaremos para hacerlo? Planos, flexómetro y materiales para construcción. 2. Diseñar, fabricar. Sacar las medidas. Esto estará hecho en 5 días. ¿Quiénes lo harán? Los estudiantes de la sede. ¿Qué necesitaremos para hacerlo? Lo mismo de anteriormente. ¿Qué haremos? 3. Construir el techo. ¿Qué resultado obtendremos? Hacer la fundación, luego se ponen los fierros en vertical donde se va a poner el techo. Esto estará hecho en 14 días. ¿Quién o quiénes lo harán? Los estudiantes de la sede. ¿Qué necesitaremos para hacerlo? Fierros cuadrados, taladro inalámbrico, tornillos perforantes. 4. Montaje del techo. ¿Qué resultado obtendremos? Instalación de la infraestructura del techo. ¿Para cuándo estará hecho? En 20 días. ¿Quién o quiénes lo harán? Los estudiantes de la sede. ¿Qué necesitaremos para hacerlo? Andamios, arnés para la seguridad, para que no ocurra ningún accidente. 5. Montaje del zinc. ¿Qué resultado obtendremos? Instalación del zinc. ¿Para cuándo estará hecho? En 22 días. ¿Quién o quiénes lo harán? Los estudiantes de la sede. ¿Qué necesitaremos para hacerlo? Martillo, clavo de 2,5 y zinc. Buen día, profesor. Mi nombre es Fernando Urrutia y le voy a hablar de la etapa 2 de nuestro proyecto, incorporación de herramientas tecnológicas. En nuestro proyecto utilizaremos el AutoCAD para así diseñar el plano que muestra las dimensiones exactas del techo y se dibuja a escala para que los constructores puedan interpretar y ejecutar el diseño con precisión. El plano debe ser entregado a un arquitecto que va a construir
Y también se va a utilizar Revit, Navisworks para visualizar el proyecto en 3D. Y además también utilizaremos el Project para poder hacer la programación en cuanto al tiempo que vamos a tardar en realizar nuestro proyecto. Una pregunta en torno a esto es, ¿qué tan profundas deben ser las fundaciones para que el techo con una viga tan grande no se incline? La respuesta a esto es, los rangos de profundidad de estas fundaciones suelen estar entre 1 y 3 metros para fundaciones superficiales, ya que no es una fundación tan grande lo que necesitamos. Un método técnico basado en fórmulas de cálculo e información precisa de un suelo. Eso es lo que vamos a utilizar como herramienta matemática, la cual nos brinda un estudio de suelo, también conocido como estudio geotécnico o mecánica de suelo, el cual indica las propiedades del terreno en el que vamos a construir para poder hacer los cálculos de toda la estructura. Como ejemplo, aquí tenemos que se utiliza la longitud total del poste, altura libre del poste, peso del poste, diámetro del poste en la cima, diámetro del poste en la base, peso por unidad de longitud, peso de los conductores y peso de la médula. Esto es un ejemplo de lo que debemos calcular. ¿Qué tipo de mantenimiento se requeriría para garantizar la vida útil y funcionalidad? Podría ser la inspección visual regular, la limpieza del techo, evaluación de la estructura del techo y reparación de daños menores. Ya que no es una estructura tan grande, no necesita más allá de un mantenimiento común. Así que eso sería lo que se necesita. ¿Qué tipo de techo sería lo adecuado para un estacionamiento? El estacionamiento que tenemos considerado es de fierro la viga y el pilar, y la cubierta de zinc, ya que es más fácil de trabajar y además tiene una buena resistencia. ¿Qué problemas podría causar el futuro? Deterioro o intrusión de agua, cambios en el drenaje de techo, modificaciones estructurales inadecuadas en las vigas del techo, daños a las vigas del techo durante la instalación, errores de diseños inherentes. En la etapa 3 vamos a ver el desarrollo, la revisión de ideas y el producto. En el paso 1 se va a observar el terreno para así hacer la excavación de la fundación. Para a ver si es adecuada hacer la excavación ahí, que no haya ninguna cañería, que pase por ahí para no tener problemas después. En el paso 2 se hace la excavación para la fundación. En el paso 3 se instala el pilar donde se hizo la excavación. Una vez terminado el pilar, se va a instalar las vigas. Y en el paso 4 se va a hacer una instalación de las costaneras una vez terminada la instalación de la viga. En el paso 5 se coloca el zinc. Y en el último paso 6 se hace un pintado de los techos para que absorban menos los rayos del sol. Como podemos ver aquí en la imagen, podemos ver el producto final ya terminado con todo integrado con la viga, con el pilar, con la costanera y el zinc ya puestos. El resultado y conclusiones. En conclusión, la construcción de un techo ofrece beneficios significativos como protección contra la inclemencia del tiempo, la comodidad para los usuarios y la reducción de los daños en los vehículos. El resultado es en que la construcción de los techos sea una inversión valiosa y beneficiosa para estudiantes, docentes, directores, trabajadores y los guardias que trabajan en las sedes. El área de impacto de la asignatura fue la realización del proyecto. Nos centramos en el uso de conceptos avanzados de ramos, funciones y geometría, específicamente aplicando principios de la trigonometría para el diseño
y el análisis de la estructura, para así sacar los ángulos, sacar los ángulos para que sean los adecuados y las medidas también, porque sin esos ángulos no podemos hacer la estructura completamente derecha sin esas medidas. Bueno, aquí esta es la bitácora. Como por ejemplo, el 5 de julio nosotros preparamos hormigón para la instalación de pilares y viga. Los responsables de esto fueron Javier Sepúlveda y Roberto Muñoz. Una de las observaciones generales es que el hormigón cumple con los requerimientos solicitados por la normativa. El 12 de julio se fabricaron las costaneras y las vigas. Los responsables fueron Jennifer Alarcón y Fernando Urrutia. Observaciones generales: costaneras correspondientes y se hizo un ahorro de material. 18 de julio, instalación de cubierta. El responsable fue Sebastián Pardo. Observaciones generales: el traslape de cubierta está correctamente instalada con su mínimo de 15 centímetros. El mismo día, el 18 de julio, se hizo el pintado del zinc. Eso lo hizo, el responsable de esto fue Sebastián Pardo junto a Javier Sepúlveda. Observaciones generales: se pintará el zinc completo para que se reduzcan los rayos del sol.